En ese texto, en Marcos capítulo 1, verso 21, el misterio de la liberación de Jesús trajo como consecuencia que la fama de Jesús se difundiera en todas las regiones. Escuche, el ministerio de la liberación de Jesús trajo como consecuencia que la fama de Jesús se difundiera en todas las regiones. Había una doctrina y también había otra doctrina en ese tiempo. La Biblia nos habla de que en cierta ocasión había unas personas que tenían una doctrina equivocada. Pero me gusta esta parte, que cuando Jesús, la pregunta que yo me hacía, ¿cómo en una sinagoga, Sebastián, podía entrar alguien endemoniado? Si en una sinagoga lo que se hacía era que se estudiaba la palabra de Dios. Y yo me hacía la pregunta, ¿cómo un endemoniado podía ir donde alguien estudiaba la palabra de Dios? No sé cómo fue, pero había un misterio en esto. Y cuando Dios, dice la Biblia, cuando Él entró a Capernaum, era un día de reposo. Y Él en la sinagoga enseñaba. Y la gente no solo lo escuchaba, sino que la gente se admiraba de la doctrina que Él les enseñaba. ¿Están aquí? De repente había alguien que estaba endemoniado. Verso 24. Verso 23, ahí no. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Verso 25. Pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. El ministerio de la liberación fue difundido. Punto número 1. Punto número 2. Lo que ocasionó la fama de Jesús en ese momento era la expulsión de alguien que estaba endemoniado. Porque yo me hago la pregunta, ¿podían los que estaban ahí decir fuera demonio? Y no lo hicieron. Pero la enseñanza de Jesús, lo que en esto Jesús le está enseñando, es de que él tenía la autoridad. Y le dice: sí, yo conozco que tú eres el santo de Israel, o tú eres el todopoderoso. Y sabe que cuando la fama se extendió por toda Capernaum y en todas las regiones, la gente decía: verdaderamente nos estamos dando cuenta que hay una doctrina estipulada y hay una doctrina que ha enseñado Jesús, que esa es una doctrina que tiene poder, autoridad de sujetar y de echar fuera a los demonios. Escuche. Entonces, quiero entrar más aparte. La palabra doctrina significa enseñanza. Él estaba enseñando. Él estaba dando las enseñanzas, cómo los demonios se movían, pero él también estaba dando el resultado de cómo liberar a los demonios. Escuchen, la segunda razón que Cristo vino por la iglesia no solo fue para salvarnos, no solo fue para sanarnos, sino también Él vino para deshacer las fuerzas del mal que Satanás había enviado en contra de su iglesia. ¿Están aquí? Les repito, la segunda razón que Cristo también vino a la tierra no solo fue para sanarnos,
no solo también fue para liberarnos, sino también Él vino para destruir todas las acechanzas del enemigo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Están ahí? Vamos entrando. Escuchen qué dice. El que practica el pecado, ¿de quién es? Escuchen. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca, ¿desde cuándo? Entonces recuerde lo que ayer decía el pastor. Desde la creación Satanás vino y el plan del diablo era destruir la humanidad entera, matar a todo el mundo y hacer su obra. Y también recuerde que el diablo era una persona que Dios la creó, pero el diablo quiso tomarse el lugar de Dios. Pero sabe, tanto fue la soberbia que la Biblia dice en uno de los evangelios que el Señor miró a Satanás como caía como un rayo hasta la tierra. En otras palabras, el diablo lo que siempre ha venido haciendo es no solo destruir, sino matar a la humanidad, matar la familia, destruir los matrimonios. Pero para eso se apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del mal en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios, en contra de los escogidos de Dios. Amén. Entonces escuche, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero, ayúdenme, pero para esto apareció ¿quién? ¿Para qué? En otras palabras, escuche esto. Satanás vino a matar, a hurtar, a destruir. Pero Dios le dio el poder a la iglesia para destruir todo pacto, todos planes en contra de la iglesia de Dios. Dios desde el principio también nos dio el poder para destruir toda artimaña del diablo y caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa es la razón por la cual Dios vino y nos dio poder sobre todas las obras del mal. Amén. Escucha. Punto número 3. La razón que Cristo vino por su iglesia fue también para depositarnos de su ADN en nosotros mismos y darnos autoridad para caminar en cosas sobrenaturales. Escuchen, Dios también a la iglesia vino y nos dio el ADN. En otras palabras, la esencia de Él. Él vino y depositó en la iglesia o en sus hijos el ADN. Y no solo ADN, sino Él también nos dio el poder para caminar en medio de la hechicería, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis. Él nos ha dado el poder. Por eso es que la Biblia dice: yo les doy el poder para hollar serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. La iglesia Ríos de Agua Viva tiene el poder, la autoridad de desatar toda fuerza del mal que el enemigo ha levantado en contra de nosotros. Quiero que el músico me ayude, por favor. Escuche, Lucas capítulo 10, verso 19.
están ahí. He aquí, os doy qué. Les pregunto, para usted, ¿qué es potestad? Escuche, hay gentes que mucha gente le ha enseñado mal. Porque Sebastián, mucha gente cuando hay un endemoniado, lo primero que dice: yo no puedo ir a orar porque yo no tengo ese ministerio. Y es una equivocación. ¿Saben por qué? Porque él les dijo: vayan, les doy autoridad. No les dijo: les doy el ministerio, que vayan a echar fuera demonios. Lo que él nos dio fue autoridad de echar fuera todo espíritu inmundo, todo espíritu del mal, todo espíritu de muerte, espíritu de maldición. Él nos ha dado el poder. Alguien levanta la mano y dice un fuerte gloria a Dios. Y a su nombre gloria. Y a su nombre. Enseñanza que muchos de la gente por mucho tiempo hemos venido diciendo: es que pastor, yo venga, llamamos al pastor o a los líderes, venga a orar por mi familia que está endemoniado. Y yo me hacía la pregunta: ¿acaso que cuando Cristo les dio la autoridad le dijo: les doy también el ministerio de echar fuera demonios? No. Él, cuando escogió a los discípulos, le dijo: vayan, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanos. En mi nombre comerán cosas mortíferas y no les hará daño. En mi nombre hollarán serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del mal nadie los va a poder vencer. Por eso cuando alguien le diga: hermanito, se endemonió alguien, usted diga: gloria a Dios, porque yo voy en el nombre de Dios. Y que el diablo se dé cuenta que yo tengo poder, que yo tengo autoridad, que yo fui llamado con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esa mentalidad de decir: es que yo no puedo echar fuera a un endemoniado. Un momento. Dios le dio la autoridad a la iglesia, a sus hijos. Y hay gente que no se las creen de la autoridad, del ADN que corre entre nosotros. Es por eso que lo que muchas veces está matando a la gente, ¿sabe qué es? La falta de búsqueda espiritual. Y es por eso que Dios le decía: yo los invito, vayan en mi nombre. Ustedes no van solos, es en mi nombre. Y cuando de repente los discípulos se iban en el nombre, aquellos decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que viene en el nombre de Dios? Pero de repente la gente reconocía que ellos no iban en cualquier nombre, iban en el nombre del Todopoderoso, el que se levantó entre los muertos, el que está sentado a la diestra de Dios, el que nos ha dado la victoria, el que nos ha bendecido. En ese nombre tenemos que ir. ¿Sabe por qué hay mucha gente sentada? Y estamos en la iglesia así. Y esto se me venía en la tarde. ¿Y sabes qué, Sebastián? Mientras estamos así, hay mucha gente endemoniados que necesitan ser libres por nosotros. Porque la gente está esperando a alguien que llegue con el poder y le diga: tu enfermedad va a ser sana. La gente está esperando que alguien se pueda levantar y decir: los médicos han dicho que tiene cáncer, pero yo tengo a alguien que sana cáncer, que sana sida, que sana leucemia, que sana cualquier enfermedad. Escuche esto. Hace una semana llegó alguien, llegó una mujer donde yo trabajo. Yo
le decía a mi esposa, y me llegó regalando un perfume. Escucha esto. Y lo primero que yo dije en mi corazón: ¿por qué esta mujer me regala si yo a nadie le camino pidiendo? Dije yo, esto es una trampa del diablo. Abrí la tapita del perfume y lo huelí, y eso huelía horrible. Salí a almorzar y lo que hice, agarré el perfume, quemé unas cajas que habían ahí y quemé todo el perfume. Escuche, el que sabe de guerra va a entender esto. Hoy en la mañana hay una mujer, una ancianita que Dios la usa mucho. Esa anciana es una pastora de Jinotega, y me llama y me dice: hijo, tuve una visión que alguien te regalaba un perfume, pero fuiste sabio que discerniste que en el perfume estaba pactado que el diablo quería destruir tu matrimonio. ¿Y sabe qué le dije yo a esa mujer? Pastora, gracias, pero el perfume ya no existe. Porque yo sé, y la iglesia tiene que saber, de que tenemos que discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Por eso hay gente que está careciendo, porque a veces no nos damos cuenta que Satanás se mueve de diferentes maneras. Y esa mujer llega, y yo dije en mi mente: la voy a esperar. No sé cuándo va a llegar, pero la estoy esperando. Dios no solo nos dio autoridad, nos dio discernimiento. Y lo que hoy, ahí me disculpan hermano, lo que hoy la iglesia carece es falta de discernimiento. Y a veces en tu casa, como en la sinagoga entra un demonio, a veces tal vez en tu casa hay una puerta que el demonio está entrando y no te das cuenta. Y a veces estás diciendo: ¿por qué estoy pasando esto? Y tal vez tienes una puerta abierta que por ahí Satanás te está atacando. Y tienes que ser sabio. Yo les decía hace un martes que dice el proverbista que las guerras se pelean con sabiduría. Yo les vengo a decir en esta noche de parte de Dios: iglesia, prepárense, porque usted, los que estamos aquí, los que venimos a este servicio, Dios te va a investir de una doble autoridad en los próximos días. A ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Prepárate. Dios te va a vestir de una doble autoridad. ¿Alguien lo cree en esta noche? Yo le vine a hablar a gente que creen, que creen, que creen. Por mucho tiempo, aquí yo no les digo a nadie, porque yo he aprendido eso. Y muchas veces la gente me dice: cuénteme. No, un momento. Dios me ha dado autoridad de vencer toda fuerza del mal. Y por muchos tiempos, lo que el diablo ha querido es enviar demonios para destruirlo, demonios para verte sentado. Y sabes lo que Satanás hace cuando él te encuentra así. Ahora, ¿dónde estás que adorabas, que decías gloria a Dios? Y estás así. Y después nos pasan cosas malas. Y lo primero que decimos: ¿dónde está Dios? ¿Sabe? Dios no es el culpable de lo que nos pase. Nosotros somos culpables.
Y se lo digo por experiencia. Nosotros somos la raíz de la culpabilidad, que muchas veces le abrimos puerta al enemigo, y de repente cuando está en la puerta, lo primero que decimos: ¿a dónde está Dios? Y Dios siempre ha estado presente. Lo que pasa es que has dejado la autoridad que fue imposicionada desde hace más de 2000 años para tu casa, para tu matrimonio, para tu vida. Arrebate la autoridad que Dios te dio, que Él. Dios está aquí. Escucha. A la puesta del sol, Dios hizo una manifestación poderosa. Y eso lo miramos en Marcos capítulo 1, verso 32. Vamos al suave, vamos aterrizando. Marcos capítulo 1. Mire esto. Cuando llegó, ¿qué? Cuando llegó la noche, luego que el sol, ¿cómo se puso? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían que, Sebastián, ayúdenme. ¿A quiénes trajeron? A los que tenían que. Escuche, hay enfermedades, y a esto quiero llegar. Hay enfermedades que muchas veces son demonios, porque hay mucha gente que está enfermo y nunca le encuentran la raíz de enfermedad. Y se lo digo por experiencia. Hace más de 3 semanas estuvimos pasando un momento difícil. El pastor estuvo orando por el hermano de mi esposo, de mi esposa, mi cuñado, que él estaba mal, grave, y los médicos no le hallaban nada. Los médicos le decían de que tenía un riñón mal formado, que tenía los riñones en mal estado. Y sabe, y le hicieron examen y nada pasaba. Recuerdo que yo le decía: vamos a orar. Comenzamos a orar. Y sabe, los días eran peores. Cada día le salía una cosa, le salía otra. Recuerdo que un viernes, cuando salí del trabajo, él me llamó y me dice: ya no aguanto. ¿Y sabe qué le dije yo? Es una guerra espiritual lo que tú tienes. Vamos a orar. Y tanto fue el que decía: ya Dios no me escucha. Yo le dije: ¿sabes qué? Yo voy a ir el sábado con mi esposa. Yo le dije esto, Sebastián: si yo voy a orar y no te dan de alta, yo dejo de predicar. Yo voy a ir tipo 11 de la mañana. Y si ese sábado Dios no te saca, yo dejo de predicar, le digo. Llegando a un lugar que se llama La Paz Centro, me llama y me dice: ya estoy en la casa y estoy en victoria, sano para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo iba con la autoridad y en el nombre de Dios a poner al diablo en su lugar. Y hay gente que necesitan poner a Satanás en su lugar. Si Dios no te saca el sábado, debo predicarle. ¿Qué esperas? Y lo primero que me dice: no creo que dejes de predicar, porque yo sé que Dios me va a sanar. Pasamos. Y al día siguiente se fue a hacer unos exámenes a una clínica privada. Y los
médicos que decían que había una mala formación en los riñones se pusieron en su lugar. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que necesitan poner al diablo en su lugar. Cuando te digan, voy a orar por un endemoniado, nunca digas que no. Nunca digas que no. Porque Dios va delante de ti. Y por eso sigamos leyendo lo que dice. Y cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Y qué más? Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Verso 34. Y sanó a muchos enfermos que estaban enfermos. ¿De qué? ¿De qué? Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba ¿qué? Hablar a los demonios. ¿Por qué? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar de desierto y oraba. Lo que la iglesia, punto número 4, lo que la iglesia Río de Agua Viva, escuche, lo que la iglesia Río de Agua Viva porta no es cualquier poder, sino es un poder asignado por el Dios de los cielos. Escuche, lo que la iglesia Río de Agua Viva porta no es un poder cualquiera. Es un poder asignado por el Dios de los cielos a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús dijo: Belcebú no puede echar fuera a Belcebú. Satanás no puede echarse fuera él mismo. Alguien tiene que echarlo fuera. Y hay personas que el diablo te ha diseñado, te ha dado autoridad. Y yo me hacía miles de preguntas. ¿Qué haces todavía sentado en una banca? ¿Aló? ¿Acaso que te gusta que el diablo te tenga como un títere? Personas que en virtud de que cuando están en problemas, darnos cuenta que tenemos autoridad, nos refugiamos en las canciones mundanas, nos refugiamos en malas conversaciones. ¿Y qué estamos haciendo? Yo no lo vengo a juzgar, solo le vengo a decir que Dios es santo también. Sabiendo que tenemos una autoridad, cuando vienen los problemas, nos refugiamos en cosas que nunca nos van a dar solución. Entonces estamos como los de la sinagoga, que unos enseñaban una doctrina y otros. Personas que Dios le dio una autoridad sobrenatural se han detenido por escuchar una voz negativa. Se han detenido por tal vez porque alguien te dijo algo usado por Satanás. Y Dios te dice: levántate, porque quiero que vayas a la batalla y que el diablo se dé cuenta que tú eres alguien de autoridad.
Yo no soy mucho de decir muchos testimonios. Allá donde nosotros vivimos ahorita, una parte del techo se hizo un hoyo pequeño, pero entra agua fuerte. Y recuerdo que el viernes me dice mi esposa: toda la provisión se mojó de agua, la voy a botar. Está bien, no hay problema, botarlo. Y la respuesta mía fue: ¿y qué vamos a comer después? ¿Sabe qué hizo Dios? Estando en la casa hoy, llegó alguien y me dijo: Dios me mandó a bendecirlo. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando el infierno se levanta, usa la autoridad que Dios te puso. Porque hay personas que fueron diseñados para caminar en las alturas y hoy seguimos caminando en lo mismo. Y Dios le decía a mucha gente, Dios reprendía a mucha gente y le decían: yo le he dado el poder, vayan. Yo le he dado autoridad, vayan a predicar en mi nombre. Y cuando tú te sientes desanimado, Satanás y los demonios se burlan de ti. Cantando canciones mundanas, nos refugiamos más bien en cosas del mundo que en cosas de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra autoridad? ¿Dónde está el poder que Dios nos dio? Y subimos cosas, ¿sabe? Ahí me disculpan, pero yo siento soltar. Yo conozco a personas que solo se refugian en cosas del mundo. Y a veces me entristece porque lo que el diablo está haciendo te está hundiendo y no te estás dando cuenta. Cuando ya te sientes desanimado, vienes donde Dios y le dices: ayúdame. No fue la culpa de Dios, fue tu culpa. Aló. El que tiene espíritu, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Se lo digo porque muchas veces hay procesos donde estamos en una batalla y no nos cansa de decir: Señor, como dijo Job, aunque no tenga todo, Señor, pero yo vengo a adorarte. Y por estar refugiándote en cosas que Dios no te mandó a refugiar, siempre sos la misma persona. Es por eso que cuando Cristo reunió a los discípulos, les dijo: váyanse de dos en dos. Dios le dio una orden y le dijo: váyanse. Vayan de dos en dos y prediquen en mi nombre. Y Dios les dice: van a ir a muchos lugares y si no los trata bien, sacúdense el pie y se van. Pero vayan porque van en mi nombre. Y cuando ellos iban, de repente la gente que estaba enfermo, bajo el poder del Espíritu Santo, Dios los sanaba. Dios nos llamó a caminar en una autoridad sobrenatural. Iglesia, Cristo viene. El Señor está por venir y tenemos que estar empoderados de su presencia. A Dios no se adora cuando todo está bien. Eso he aprendido en este lugar. A Dios también se busca cuando todo está mal. Cuando aún Satanás te está atacando, también se busca a Dios. Punto número 5. Satanás sabe y conoce que todos los hijos de Dios tienen una autoridad sobrenatural.
Hechos capítulo 16, verso 16. ¿Están ahí? Aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? Me salió al encuentro una muchacha que tenía que... El apóstol Pablo, escuche qué dice. La cual estaba gran... ¿Qué le daba gran? A sus amos, haciendo ¿qué? Adivinaciones. Esta, siguiendo ¿a quién? Y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Conocían que el hombre tenía un poder? ¿Sí o no? Claro. Porque Satanás sabe cuando alguien es un hombre que porta la unción del Espíritu Santo. Verso 17. Verso, sí, ahí. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Verso 18. Y esto lo hacía, ¿cuánto? ¿Por cuánto? Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Pablo. En el nombre de Pablo. No, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ella salió en aquella. ¿Cuándo? Al día siguiente, a la hora. ¿Cuándo salió, Axel? La misma hora. Satanás no va a atacar a alguien que no esté en batalla. Nunca. Satanás no va a atacar a alguien que está desanimado. Nunca. Satanás va a atacar a aquel que esté en la plomada todos los días peleando, porque el plan de él es verte destruido. Pero hoy te voy a soltar una palabra. Aunque vengan desánimo, vengan ruinas, recuerda que el poder de Dios va sobre ti, porque él había dicho: mandaré a mis ángeles que los guarden de día y de noche. Mandaré a mis ángeles que estén todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Por eso yo siempre me siento en victoria, porque hay alguien que va delante de mí y también va delante de usted. Escucha. Verso 20. Verso 19, perdón. Pero viendo su amo que había, ¿qué pasaba? Pero viendo su amo que había salido, la esperanza de su ganancia, ¿qué era? ¿Qué le hicieron a Pablo? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro.
¿Ante quién? Presentándolos a los magistradores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Sabe por qué alborotaban la ciudad? Porque Pablo y Silas lo que portaban era la fresca unción del poder del Espíritu Santo de Dios. Verso 21. Y enseñaban costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistradores, rasgándole las ropas, ordenaron a Pablo y a Silas que azotarlos y meterlos en la cárcel. Escucha, esto quiero llegar. Pero ellos, estando en la cárcel, dice que a medianoche, como ellos eran hombres llenos de autoridad, a medianoche, mientras adoraba, las puertas de la cárcel fueron abiertas. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque el diablo te quiera meter en miedo, no va a poder, porque Dios te ha dado la victoria. Dios nos ha dado la victoria. A alguien Dios le va a dar la victoria en estos días. Entonces, ¿Satanás te conoce, sí o no? Claro. Entonces, cuando todos entendemos que nuestra guerra no es contra qué, sino contra principados, contra huestes de maldad que se mueve sobre las regiones celestes. Cuando entendemos que Satanás hace más de 2000 años fue destronado por Dios, entonces nosotros también hace más de 2000 años Él nos dio la victoria, Él nos dio la salida, y Él nos ha llamado como más que vencedores. Él es más que vencedor. ¿Qué te crees, cobarde? Si Él te ha llamado más que vencedor. Punto número 6, y vamos terminando. La iglesia tiene que saber que cuando somos luz con una autoridad delegada por el cielo, los demonios se sujetan por sí solos. Escuche, la iglesia tiene que saber que cuando somos la sal o la luz de este mundo, los demonios se sujetan solos, porque sabe qué autoridad portamos los hijos de Dios. Hechos capítulo 8, verso 4. Felipe, escucha la historia de Felipe. ¿Están ahí? Pero los que fueron esparcidos, ¿están ahí? Iban por todas las partes. ¿Qué hacían? Por todas las partes. ¿Qué hacían? A esto quiero llegar. Hay gentes que se han confundido y han dicho: yo no tengo el don de la predicación. Mi don solo es venir y
recibir de Dios. No, estamos equivocados. Esto me di cuenta hace muchos meses. Dios a todos nos dio el don también de orar por los enfermos, de predicarle a alguien y que la gente reconozca de que a través de la palabra o a través de la palabra que Dios nos da, también los demonios se sujetan. Por eso escuchemos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes. ¿Por cuántas partes? ¿Por cuántas partes? Anunciando el evangelio. Me encanta esto. Entonces Felipe descendió a donde? A la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo, ¿están ahí? ¿Están ahí? Oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos o de algunos, porque de muchos que tenían, salían estos dando grandes y muchos paralíticos y cojos que eran oyendo a Felipe. Este hombre tenía la unción del Espíritu Santo. Sebastián, Felipe se la creía mucho. Y estando ahí enseñándoles, los paralíticos eran sanos. Los espíritus inmundos que tenía la gente eran liberados. Esto me da de entender que toda la iglesia fue llamado también a echar todos los demonios que se nos han venido levantando por mucho tiempo. Que se nos quite eso hoy, de que nosotros no tenemos el don de echar fuera demonios. Un momento, el don, echar fuera demonios no es un don, es una señal y es una autoridad que Dios delegó para la iglesia. Verso 7. Porque de muchos, me encanta esto, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Era Felipe o era el Espíritu Santo? Les pregunto, ¿era Felipe o era la autoridad que tenía el Espíritu Santo? Era lo que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo habitaba en Felipe. Y escuche que les quiero decir. Antes que termine este mes, yo creo que el viernes termina este mes de octubre.
Yo les vengo a decir a muchos que están aquí: en tu casa la situación va a comenzar a cambiar. En tu trabajo la situación comenzará a cambiar. Está pasando momentos difíciles. Viene la temporada donde Dios te va a sorprender en toda esta semana. Prepárate, prepárate, porque viene algo grande sobre aquellos que están esperando la promesa de Dios. Amén. Termino con esto. Dice Efesios: porque nuestra lucha no es contra sangre, ni principado, ni potestados. Escuche. Vestidos, dice la Biblia. ¿De qué? ¿De qué? Ayúdenme, ¿de qué? ¿De qué? Y yo les decía un día, la espada en aquellos tiempos lo usaban para pelear con sus enemigos de cerca. Cuando ellos ocupaban la espada, eran para enfrentarse con sus enemigos de cerca. Y dice, y la oración, yo les decía que significaba la lanza. Porque en aquellos días, cuando peleaban y iban los hombres de Dios a la batalla, desde largo tiraban la lanza y le daban a sus enemigos. Yo no sé si hay gente que vino preparada en esta noche para decirle al diablo: te tiré la lanza y ahora me voy en victoria de esta casa. Te voy a tirar la lanza porque ya Cristo me dio la victoria. Y de este lugar nos vamos a ir victorioso. Victorioso. Alguien levanta la mano y dice: me voy a ir victorioso. Póngase de pies. Algo está pasando. Levante sus manos. Levante sus manos al cielo. Te damos gracias, Dios. Hay personas que Dios va a comenzar a abrirles muchas puertas. Personas que por mucho tiempo Satanás se ha metido en tu economía. Prepárate, porque antes que termine este mes viene una gran victoria para los hijos de Dios. Prepárate, antes que termine este mes Dios te va a comenzar a sorprender de una manera increíble. Personas que el diablo te ha detenido, Dios te dice: yo voy delante de ti. No te sientas solo y sola. Recuerda que yo te di la autoridad. Yo te di la autoridad. Yo te di la autoridad. Levanta tus manos. Yo te di la autoridad para que puedas vencer toda fuerza del mal. Trayendo libertad, llenándonos con fuego.